Hola, hola mis hermanos, qué bendición tenerlos en una aventura más, en este podcast Conversando con, y por fin se me hizo por acá tener a mi amigo, el padre Edgar Matus, sacerdote de la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora, actualmente en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Guaymas. Y como les decía, vamos a estar hablando de la Virgen María. El padre tiene estudios en Mariología, le digo yo, ahorita nos va a explicar él un poquito más. Padre Edgar, ¿cómo se encuentra esta noche? Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por el hecho de permitirnos seguir compartiendo un poquito más sobre María, el lugar que tiene ella dentro del caminar de toda la iglesia y cómo pues podemos profundizar en el acontecimiento que tenemos sobre todo de Guadalupe, ¿no? Entonces, el estudio ese que tuve pues ahí en la Basílica de Guadalupe junto con la Universidad Pontificia de México es Teología y Cultura Guadalupana. Excelente. Entonces la idea es pues estudiar la Mariología junto con el vínculo de la pastoral para poder entender todo lo que es la expresión de fe que se tiene aquí en México, ¿no? De acuerdo. Pues padre, igual agradecerle, muchas gracias. Fíjese que lo que son las cosas, de ahorita decía que por fin se nos hizo porque tenemos meses, yo creo que lo contacté, ¿no, padre? Bueno, desde la primera vez que estuvo aquí, me dijo el padre que había estudiado, en ese entonces Mariología, me comentaba, y le dije, padre, pues un día hacemos el podcast, ¿no? Y lo he estado contactando, pero fíjese, no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué día lo estamos grabando? El día de María, Madre de la Iglesia. Así nomás, ¿no? Entonces, wow, la verdad que hasta en eso me sorprende Dios. Padre, pues entonces para comenzar, quizá una pregunta muy básica, pero que estoy seguro que puede dar pie y que puede hacer lo que lo entendamos mejor. La pregunta es, ¿quién es María? Porque pues todos sabemos, Madre de Dios, que aceptó la misión de traer al Salvador y pareciera ser que hasta ahí, que era jovencita, que vivía en Nazaret, Jerusalén, no lo sé. Pero ¿quién es María, padre? ¿Qué nos puede compartir así en general de María? Ok, algo que tendríamos que como partir como el punto de referencia, por decir, cuando se habla de la persona de María, tenemos que ubicarla que está vinculada con la obra sobre todo de su hijo. Ok, entonces, de acuerdo. ¿Por qué es importante? Les digo, porque cuando hablamos, por decir de ella, del lugar que tiene, la tenemos que anclarla dentro de lo que es toda esta historia de salvación que Dios ha querido realizar. De acuerdo. Y concretamente tenemos que entender que, por decir, esa realización de esa obra tenía que hacerse en concreto en la historia del ser humano. Por tanto, diríamos, tenía que escoger una mujer para poder entonces también el Hijo de Dios o el Mesías, que era el que esperaba sobre todo el pueblo de Israel, el ungido, diríamos el Cristo, esperaban que pudiera manifestarse. Entonces, diríamos en el tiempo sobre todo de María, María es una mujer judía. Ok, de acuerdo. Entonces, cuando se toca esa realidad, es importante que entendamos que, por decir, ella entiende a Dios desde el Dios de sus padres. O sea, la manera y la forma de cómo el pueblo judío entendía esa relación, sobre todo con ese Dios que se manifestó desde el momentito en el que se acerca al primer ser humano, que diríamos Abraham, en el que empieza a entablar una relación, diríamos, histórica. ¿De acuerdo? Esa expresión o esa experiencia sobre todo de parte de Dios, y que después el pueblo de Israel la manifiesta y la concretiza en el momentito en el que sale de Egipto, a través de la mediación sobre todo de Moisés, ¿no? Entonces, de acuerdo. Eso es lo que va a enmarcar el contexto en el que entra sobre todo también María, ¿no? De acuerdo. Por eso es que ella entiende y concibe a Dios desde la manera de entenderlo, sobre todo de sus padres. Cuando se habla de todo este acontecimiento, por ahí decía un teólogo una pequeña expresión diciendo, entre todas las expectativas y todas las esperanzas que tenía el pueblo de Israel y lo que viene a ser la experiencia del Nuevo Testamento que decimos ahora, la nueva experiencia sobre todo de Dios, en el medio, dice, está la experiencia sobre todo mariana.
la Mariología, diríamos. ¿Quién concretamente? Diríamos una mujer, María de Nazaret. Es una mujer, diríamos, igual que cualquier mujer judía. Hay ciertas características que van a tener sobre todo diferentes personajes, diríamos, en parte de esta historia de la salvación, como lo es, por decir, María, junto con Zacarías y también Isabel. Okay. Van a concebirse a ellos y también José como lo que se le llamarían los Anahuim, que le llaman. Es el término que se utiliza, que significa los pobres de Yahvé. Ok, de acuerdo. Aquel resto fiel del pueblo de Israel que esperaba la manifestación sobre todo de parte de Dios. Y lo interesante es cómo a ella Dios la escoge para una misión en particular, ¿no? Entonces, cuando se habla, por decir, de esa realidad, recuerdo que en las clases de Mariología que llevábamos, lo primero que nos decía el maestro era, para poder llegar a descubrir la grandeza de esta mujer, es importante quitarle todos los títulos. Wow. Todos los títulos, ¿no? De emperadora o de reina, sí, señora, sí. etc. ¿Por qué? Porque el hecho es llegar a tocar a un ser humano que ha tenido la primera experiencia del Dios Trinitario que nosotros ahora entendemos, ¿no? Wow. Entonces, ella, diríamos, está anclada en esta experiencia de todas esas esperanzas del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tenía y lo que viene a ser ahora la experiencia sobre todo de este nueva relación, diríamos, con este Dios Trinitario que se nos manifiesta, ¿no? De acuerdo, entonces. Fíjese, padre, qué interesante. Nunca lo había visto desde ese punto como lo maneja. Y fíjese, una de las preguntas que más nos han hecho o más se reta, por así decirlo, creo que me dio pie, porque entonces podemos decir que María era un ser humano normal, vamos a decir, con una fe tremenda, por lo que me está platicando, pero precisamente por eso, porque era pues un ser humano normal, se dice que pues no vivió, ¿no? Que murió, que siguió viviendo después de Cristo. Incluso por ahí se dice que murió en un siglo primero después de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta concreta es, ¿María está viva o está muerta, padre? Lo que nos manifiesta siempre la tradición de la Iglesia, cuando hablamos, por decir, de tradición, no se habla, por decir, en términos solamente de alguna expresión o de algo que se ha comentado, diríamos, dentro de la comunidad cristiana. ¿De acuerdo? No, estamos hablando de tradición en mayúscula, que sería acontecimientos que engloban en la totalidad el acontecimiento de Dios. Ok, de acuerdo. Entonces, por eso es que cuando hablamos, por decir, de tradición, con T mayúscula, estaríamos hablando, por decir, el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Que ese es el punto medular, diríamos, de toda esta obra de redención y de todo lo que Dios ha querido hacer también con nosotros. Ahora, cuando hablamos de María, hay algo que compartía con mis compañeros ahí en la universidad. Sí. Que era tan interesante al momento de uno interpretar y poder ir poco a poquito profundizando, tanto en los primeros acontecimientos, por decir, que se manifestaban a través de ella, en el análisis de los siglos siguientes, del siglo segundo, etc., la etapa que se le llama normalmente padres de la Iglesia. Okay. Hay varios autores que hablan sobre María, pero todos hacen una pequeña referencia manifestando lo que es el vínculo que María tiene con su hijo. Okay. E incluso la primera expresión que hacen es sobre todo de llegar a decir la Madre de Dios, la Teotocos, que incluso fue un poquito largo, diríamos, en cuanto al tiempo, porque fue hasta el concilio de Éfeso. Estamos hablando más o menos entre, si no mal recuerdo, creo que era el 350 y tantos, por ahí más o menos, que estamos hablando ya del siglo IV. De acuerdo. Y entonces, en ese momento fue cuando la Iglesia reafirma ese dogma, de llegar a decir, la Teotocos, que sería
María no solamente es madre del Dios, diríamos, humano, sino es en la totalidad, diríamos, de lo que es la esencia de ese Dios que ha querido asumir la naturaleza humana. Entonces, en eso es donde algo que compartía con mis compañeros, que les decía, cuando se habla de María o todo el obrar en María, es lo que llamamos la teología, les digo, aplicada. Ok. Que significa la obra que Dios hace en el ser humano. ¿Por qué hablamos, por decir ahorita todos, en cuestión de decir, un día participaremos de la resurrección? Les digo, quien participa de esa condición anticipada a todos los seres humanos es precisamente María. De acuerdo. Por eso, cuando hablamos del dogma de la Asunción de María, el dogma es muy posterior. Estamos hablando prácticamente hacia 1950. Ok, muy reciente. Entonces, bastante reciente para nuestra historia, pero es la reafirmación sobre todo de algo que en la tradición, en la comunidad cristiana, hablaban ellos de la dormición de María, que es precisamente la participación de, a veces el término ese es el conflicto, en cuestión precisamente de decir la muerte como consecuencia del pecado. María duerme, pero es llevada junto con su hijo al cielo, ¿no? Y entonces la diferencia es que esa tradición es la que nos comparte la comunidad cristiana del siglo I, diríamos, ¿no? Entonces, y lo interesante es cómo ese mismo proceso es lo que Dios también hace con nosotros, ¿no? De acuerdo. Entonces, padre, pero entonces, quizá me la entendí, pero estoy jugando aquí el rol de lo más ignorante posible para aprender. Cuando habla de esta dormición, por así decirlo, ¿es muerte o no es muerte? Porque entonces sería resurrección, no necesariamente, ¿no? Ahí ya estamos mal, ¿no? Estamos hablando de que sí hay el momentito, sobre todo de el momento de la muerte de ella. Ok, ¿sí? De acuerdo. Entonces, te digo, el problema es cuando a veces vemos la muerte, que era la concepción sobre todo en el Antiguo Testamento, la muerte se veía siempre como castigo del pecado. Ok, ¿sí? O como consecuencia del pecado. Por eso el pecado de Adán y Eva conlleva sobre todo la situación de la muerte, ¿no? Tanto para ellos como para también su descendencia y para toda la humanidad. Pero cuando hablamos también de la muerte como una realidad natural de cualquier ser vivo, sí. La diferencia es que la misma realidad de la muerte se convierte nada más en un paso. El paso de este mundo terreno a la experiencia del encuentro, sobre todo con ese Dios eterno, ¿no? Entonces, ella es la que, ahora sí, diríamos, participa por esa misión y esa condición, diríamos, que Dios le pone en su proyecto de vida, y muy en especial, diríamos, con respecto a la respuesta que ella se permitió realizar a lo largo de toda su vida. Normalmente hablamos de Jesús, por decir, incluso, si no mal recuerdo, Pedro hace una pequeña expresión en sus cartas, en las cartas católicas que le llamamos, hace una pequeña expresión diciendo: Jesús pasó haciendo el bien. Dice, ese hacer el bien significa decir sí a Dios a través de su propia vida. Lo mismo es lo que encontramos en María. De acuerdo. Por eso cuando hablamos de ese sí que le da al ángel, pero es un sí que se prolonga a lo largo de toda su historia. No solamente en el momentito de gestar al Hijo de Dios, sino también tendrá que decir sí también ante las adversidades que se va a presentar, el momentito cuando Herodes quiere matar al niño, el momento del nacimiento, todos los acontecimientos que llevó, el momento en que pierden al hijo, el momentito en que se pierde en el templo, dice. Claro, entonces, lo mismo también para ella implicaba decir un sí. Claro, y la pasión misma, ¿no, padre? La pasión misma. Claro. Entonces, porque también igual, saber que es el Hijo de Dios y cómo ese camino lo elige el mismo Hijo para manifestar sobre todo la obra de Dios, ¿no? De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de ella, todo su caminar fue decir un sí a Dios.
Por tanto, entonces entendemos que la misma comunidad cristiana nos manifiesta y nos hace llegar a descubrir que al momento en que ella muere, va sobre todo también a ese encuentro también con Dios, ¿no? En la totalidad. Y eso sí, la tradición nos manifiesta diciendo en cuerpo y alma. Entonces, ella está junto con su hijo por haber respondido a Dios en un sí constantemente, ¿no? ¡Wow! Entonces podríamos decir, ok, sí tuvo este paso al que llamamos muerte, por así decirlo, sí, pero nuestra fe nos hace creer y saber que está, como comenta, en cuerpo y alma con Dios, por así decirlo, ¿no? Así es. Y fíjese, padre, me gustaría, ya que empezó con los dogmas, según tengo entendido, son 4 los dogmas marianos, que serían la Asunción, que está libre de pecado. Déjeme mejor los leo para no hacerme bola. Perfecto. Aquí los traigo. Bueno, uno que es Madre de Dios, Teotocos, ya hace ahorita, ¿no? María siempre virgen, es otro, creo. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Antes de que nos platique muy brevemente acerca de estos dogmas, me gustaría que nos platicara en general qué es un dogma, porque yo creo que ahí es donde radica, digamos, la parte difícil, creo yo, porque cuando yo estoy conversando con alguien sobre mi fe, ya llega un momento en el que ya no tienes explicación, pues ya entra la misma fe. Okay. O sea, yo digo, pues ¿cómo te explico? Eso es un dogma, es algo que pues nuestra fe nos lleva a creer en ello, ¿no? Entonces sí es más importante que no sé si nos puede decir en general qué es un dogma y de ahí luego partir con los dogmas específicos, en este caso de María. Ok, bueno, cuando hablamos, por decir, de toda esta experiencia, siempre el ejemplo más sencillo es cuando sucede algún acontecimiento. Ok. Por decir, un choque de un carro, por decir, ¿no? En una esquina. El asunto es que todos los que estuvieron y fueron testigos de ese acontecimiento pueden cada uno llegar a dar un punto de referencia de qué sucedió. ¿De acuerdo? Si les preguntaran a cada uno, por decir, el hecho de decir ¿quién fue el culpable de que haya sucedido ese accidente, por decir, ¿no? Entonces, ese choque. Entonces, alguien puede llegar a decir que a lo mejor fue causa, ya sea por decir del gobierno, porque había un bache y entonces el carro quiso sacarle la vuelta y por eso fue y se estampó con el otro carro. ¿De acuerdo? O llegar a decir, no, el del culpable fue el que a lo mejor no hizo alto en la esquina y entonces él es el culpable. O puede llegar a decir al otro, no, el que chocó, el que golpearon, por decir, iba con el teléfono con las manos y entonces puede llegar a decir, él es el culpable. De acuerdo. ¿No? Entonces cada uno puede dar un punto de vista del mismo acontecimiento. De acuerdo. Cuando se habla de la experiencia con Jesús, la experiencia con Jesús también es un hecho. Por eso ahorita decía que el punto medular del acontecimiento de Jesús es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De acuerdo. ¿Por qué en este sentido? Porque, por decir, quienes conocieron el acontecimiento de Jesús llegaron a descubrirlo adulto. De acuerdo. No en la vinculación como ya tenemos nosotros con respecto a los evangelios, tanto Mateo como también Lucas, que nos presentan ciertas narraciones de la infancia de Jesús. Y entonces ya como lectores de estos evangelios podemos llegar a tener una pequeña visión mucho más amplia. ¿De acuerdo? Sí, de lo que es todo el obrar de Dios a través precisamente de este hombre concreto, Jesús de Nazaret. Lo interesante es que cuando hablamos del dogma, el dogma es una pequeña expresión que trata de encapsular el hecho. Ok, de acuerdo. ¿Para qué? Para evitar la posibilidad de interpretaciones demasiado amplias que pudieran llegar a ser diferentes formas de interpretar el mismo hecho, el mismo acontecimiento y entonces perder el sentido de qué fue el punto medular de ese acontecimiento. Entonces, en esa tónica es lo que tenemos por decir como el credo.
El credo es la forma dogmática de todo el acontecimiento del Dios Trinitario. De acuerdo. Por eso normalmente cuando les digo a los niños aprendérselo, es más fácil poder separar todo lo que hablamos del Padre, lo que hablamos del Hijo y lo que hablamos del Espíritu Santo. Son 3 partes en las que se manifiesta en una forma, una expresión sencilla, les digo, todo un acontecimiento. Lo importante no es solamente que uno pueda aprenderse la expresión dogmática, sino más que nada también el hecho de poder desmenuzar cada expresión, qué es lo que significa. De acuerdo. ¿Por qué no entendemos así, no? Entonces, fue toda una reflexión, diríamos, de varios concilios, claro, como para ir poco a poquito elaborando esa realidad. ¿Para qué? Para concretizarlo así. De la misma manera, han sido estos 4 dogmas con respecto a María. De acuerdo. Es la experiencia de una criatura en esta historia de salvación desde el momento de su concepción hasta la última realidad, que es al participar de la realidad de la muerte. Entonces, por eso es que es lo interesante, cómo la obra de Dios se realiza en un ser humano concreto, María de Nazaret. De acuerdo. Les digo, normalmente, por decir en este sentido, a veces les digo, a veces podemos adjudicar, por decir, el hecho de decir que se hizo esa obra con Jesús porque era el Hijo de Dios. Pero cuando volteamos a María, María es igual que nosotros. Tiene las mismas capacidades, Jesús también tiene las mismas capacidades. A veces pensamos que Jesús tenía como una fuerza más allá de nuestras fuerzas, capacidades, etc. Y les digo, no, también asumió la naturaleza humana. Claro. Se hizo uno como nosotros, y les digo, lo interesante es que nos puede entender también como seres humanos y nos puede llevar a una experiencia más plena de esa misma vivencia, sobre todo con Dios. Entonces, con María es la primera, diríamos, que entra en contacto con ese Dios trinitario. Por ahí recuerdo que cuando se habla de este vínculo, sobre todo con María, por ahí un autor hacía una pequeña experiencia diciendo, María no sabía quién se estaba gestando. O sea, cuando hablamos, por decir, sí, o sea, el Padre pone un proyecto para con ella. Sí. Hay ciertas expresiones que nos pone el evangelista San Lucas de una relación de María con Dios, porque normalmente nos pone, por decir, la anunciación en un ámbito de diálogo. Para María no era, diríamos, extraño dialogar con Dios. Y por ahí decía el autor Karl Rahner, cuando habla, por decir, del dogma de la Inmaculada Concepción, normalmente a veces utilizamos el término de decir María fue perseverada del pecado desde su concepción. Sí. ¿Sí? En ese dogma, lo que él manifiesta diciendo, por decir, con respecto a esta experiencia, es que no trata de llegar a manifestar que, por decir, Dios algo le dio a María completamente distinto a nosotros. Porque si eso fuera, entonces ya no sería de nuestra naturaleza, diríamos, como seres humanos. No, aquí decía el autor y decía, cuando hablamos de que Dios le da un don a María, es Dios mismo el que se convierte en don. Okay, y desde el momentito de la concepción, entonces entra en diálogo con su criatura, con María. Qué interesante, padre. La verdad que me tiene con la boca abierta porque pues, al menos yo sí me declaro ignorante mucho de este tema, para ser honesto. Y la manera como lo expresa creo que me está sacando muchas dudas. Ahorita yo le decía que el dogma, yo no sé dónde lo leí o lo vi o alguien lo dijo, no sé. Pero yo siempre entendí que el dogma, la única manera de, no sé si la palabra es entender, pero la única manera de poder, voy a usar la palabra entender los dogmas, pues es por fe.
porque no hay una manera así como que, ay, aquí está escrito, güey, aquí está qué pasó y aquí. No, simplemente es la fe, ¿no? Por eso se lo expresaba así. Pero pues como dice ahora con el ejemplo que da, creo que queda más claro, ¿no? También el tratar de evitar pues todas estas posibles diferentes puntos de referencia, interpretaciones exactamente, ¿no? Que podrían ser a veces, diríamos, no adecuadas de acuerdo a lo que realmente sucedió en el acontecimiento, ¿no? Perfecto. Entonces, que por eso es que incluso, por decir, cuando se habla incluso dogmáticamente, pues nosotros tenemos una experiencia de ese Jesús de Nazaret dogmática cuando hablamos, por decir, de los evangelios. Los evangelios en sí encierran todo el acontecimiento de Jesús. Hubo muchos otros evangelios que la iglesia no los reconoce como inspirados, que normalmente se le llamarán evangelios apócrifos, ¿no? Entonces, pero cada uno de ellos y la riqueza que tienen incluso estos evangelios es que nos ponen en sintonía con ciertas tradiciones que se manejaban en las primeras comunidades cristianas. De acuerdo. Por decir, con respecto a María, tenemos el punto de referencia, por decir, de quiénes fueron sus padres, ¿no? Joaquín Santana. Entonces, y el asunto es que es en un evangelio apócrifo donde tenemos esa referencia. Ok, de acuerdo. Entonces, la riqueza de este evangelio, que aunque no llega a la totalidad de decir está de acorde al acontecimiento o al hecho de Jesús, la diferencia es que nos pone en sintonía con muchos aspectos que la comunidad cristiana compartía. Y es entenderlo. Antes de escribir, antes de cualquier evangelio escrito, lo que siempre se compartía era una tradición oral. De padres a hijos, en la comunidad. Por eso, ahora que estamos en el tiempo de la Pascua, bueno, que concluimos el tiempo de Pascua, todo este tiempo escuchábamos lo que era la lectura de los Hechos de los Apóstoles, y una expresión que nos ponía era el hecho de decir, se reunía la comunidad para orar, para la escucha de la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan. Entonces, esa oración, compartir esa enseñanza de los apóstoles era de viva voz, era su experiencia de ese Jesús de Nazaret y lo que ha sido la enseñanza. Conforme llegó el momento en que fueron muriendo los testigos directos, pues se vio la necesidad de poner por escrito, elaborar o estructurar en una forma adecuada todos estos acontecimientos de Jesús, sus dichos y hechos, para poder entonces enriquecer la experiencia de la comunidad, ¿no? De acuerdo, bastante claro, bastante claro. Entonces, padre, ya que nos dio este pie para los dogmas, bueno, un breve paréntesis. Estos evangelios apócrifos son los que se dicen, no, que la iglesia los oculta y que están disponibles. Yo creo que cualquiera los puede leer y puede tener acceso, ¿verdad, padre? Sí. Hay que aclarar eso, porque sí, me he encontrado con cada persona que los evangelios ocultos de la iglesia, ay, Diosito santo. Sí. Pero en fin. De hecho, hay una pequeña referencia, por decir, incluso en películas, pues, ¿no? De acuerdo. Entonces, por decir, creo que había una película de Estigma, se llamaban, algo así creo que se llamaba. Sí, años atrás, sí. Y que hacían referencia al Evangelio de Tomás. De acuerdo. Entonces, expresiones que tenía, pequeñas manifestaciones, así como diciendo la experiencia de ese Dios puede ser en cualquier parte, ¿no? Entonces hasta debajo de una piedra ahí estoy yo y qué sé yo. Les digo, ciertamente todos estos evangelios están digo, ahí por internet podemos uno leerlos. Lo que sí, y eso es lo que uno tiene que tener como punto de referencia, es no significa que todo lo que manifiesta sea realmente el contacto de la comunidad. De acuerdo. O con el hecho, sobre todo, de la comunidad. Por decir, cuando se habla de diríamos, la valía de un acontecimiento, para la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, era más valioso el testimonio de palabra que por escrito. Wow, okay. Ellos diríamos, dudaban más por un testimonio escrito que por un testimonio de viva voz. De acuerdo. ¿Por qué en ese sentido? Porque lo que ellos manifestaban era que cuando alguien, por decir un apóstol, compartía algo de Jesús,
de la vida de Jesús, una parábola, por decir, y la enseñanza de esa parábola, la misma comunidad era la que le daba la validez. ¿Por qué? Porque habían sido testigos también ellos. De acuerdo. Entonces, cuando algo de algún evangelio no concordaba con lo que ellos habían tenido vivido de experiencia de ese Jesús, entonces lo reconocían como algo falso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Padre, entonces, regresando a María y a los 4 dogmas, de manera muy breve, ya para entrar a las preguntas, sí me gustaría que nos dijera qué significa cada uno de ellos, de manera muy breve. Y si gusta, podemos empezar con María, Madre de Dios. Ok. Este primer dogma es el primer reconocimiento que tiene María. Ok, de acuerdo. E incluso los evangelios nos lo manifiestan así, o sea, la Madre del Señor, ¿no? De acuerdo. La primera comunidad cristiana siempre va a descubrir a María en un lugar primordial. Por decir, esta experiencia la toma sobre todo Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, cuando habla sobre María y sobre los acontecimientos en la vida de Jesús, por decir lo que es el nacimiento del Hijo de Dios. En el momento del nacimiento, él utiliza siempre una herramienta que es la imaginación creativa, dice. Esa imaginación creativa, dice, es poner el contexto de todo el lugar. Pensar, por decir, el momentito en el que nació Jesús, bueno, ¿cómo podría ser la cueva donde nació? ¿Dónde estarían los animales? ¿Dónde estaría Jesús? ¿Dónde estaría José? ¿Dónde estaría María? Y entonces en su ejercicio de meditación no solamente es contemplar el hecho, sino también incluso nos invita a entrar en diálogo, dice, con los personajes. ¿Por qué digo que es interesante cómo nos lo pone San Ignacio de Loyola? Porque es llegar a preguntarle a María sobre el acontecimiento de ese Dios que se ha revelado. Diríamos, no podríamos llegar a descubrir y entender que Jesús realmente se hizo hombre sin un punto de referencia natural como nosotros de una madre. De acuerdo. Aquí la diferencia, y es lo que nos narra, por decir, tanto los evangelios, tanto Mateo como también Lucas, nos hacen llegar a descubrir que el nacimiento de este hombre que murió en la cruz, que fue colocado en el sepulcro y que resucitó, fue una acción sin intervención de hombre. De acuerdo. Tanto Mateo, por decir, en el Evangelio pone la referencia de toda esa genealogía terminando hasta José, pero dirá de María, esposa de María, del cual nació Jesús. De acuerdo. Nunca lo vincula como papá biológico, sí, pero sí como el papá, diríamos, el término putativo, que adopta al hijo y que incluso también le da la condición del vínculo, sobre todo también con David, ¿no? De acuerdo. O con el rey David, o con todos los, diríamos, personajes principales, ¿no?, de la historia, sobre todo de redención de parte de Dios, ¿no? De acuerdo. Y entonces, lo interesante de esta experiencia, cuando hablamos de este camino, María es no solamente madre de Jesús. El término, sobre todo de la Theotokos, es manifestar lo que es la condición humana de ese mismo Jesús. Jesús fue humano, en la totalidad como cualquier ser humano. La diferencia es cómo, lo interesante de Jesús sería poder llegar a entender cómo llega a la concepción de esa relación, sobre todo con su Padre. Que incluso en el evangelista San Lucas, cuando Jesús se pierde en el templo, cuando lo encuentra María y que viene el reclamo de María, sí, es decir, ¿por qué has hecho esto? Él lo que manifiesta, dicen, que no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre. Sí, sí. Entonces, implicó para él también el hecho de ir poco a poquito llegando a entender y descubrir esa relación, sobre todo también con su Padre, ¿no? Entonces, como cualquiera de nosotros. Aquí la diferencia para con él es que también poco a poco quien va a ir obrando, y por eso se presenta como el inicio de su ministerio,
la venida del Espíritu Santo. De acuerdo. Es el hombre conducido por el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando hablamos de María, en esta concepción de madre, no solamente se queda como la madre biológica, sino también al momento en el que Jesús muere, Jesús comparte esa misma maternidad también con el discípulo amado en el momento de la cruz. Y entonces es ahí, por ahí dirán algunos estudiosos con respecto a esa experiencia, es todo aquel que es el discípulo amado de Dios, que diríamos somos todos, al momento de acoger a María, la acogemos como nuestra madre. De acuerdo. Y es ahí donde la maternidad, diríamos, se proyecta no solamente a la realidad humana, sino se proyecta en la eternidad. Y cuando hablamos de ese caminar de María, se convierte ella en mediadora ante su Hijo y ante el Padre y ante la presencia del Espíritu por cada uno de sus hijos en el caminar de esta iglesia. De acuerdo. Y curiosamente el evangelio de hoy Así es. precisamente fue eso, ¿no? Sí. Pues creo que ya dio pie, pero pues el segundo sería María siempre virgen, ¿no? Ajá. Pues creo que dio un poquito de pie ahorita cuando dice que no tuvo intervención de hombre. Así es. Pero pues igual que nos puede compartir de Ciertamente por ahí dicen es virgen antes, en y después, ¿no? Ok, sí, durante y después, claro. Sí, del acontecimiento. Sí. Hay algo que es muy interesante con respecto a esta experiencia. Por decir, hay ciertas expresiones, por decir, de algunos santos padres, ¿no? Que tratan de salvaguardar muchísimo lo que es la cuestión biológica. Okay. La cuestión biológica de María, ¿no? Entonces, como si María hubiera dado a luz, como si hubiera sido un fantasma que le salió el hijo y luego ya se concretiza o materializa en las manos de María. Aquí lo que decía este autor, Karl Rahner, cuando habla sobre todo de la virginidad significa no solamente la cuestión biológica, porque curiosamente María tuvo que ir a los 8 días a hacer el rito de purificación. Y solamente era el rito de purificación al momento en el que la mujer daba luz y tenía contacto con la sangre. Ok, de acuerdo. Entonces, María tuvo que hacer el rito. Ahora, ¿qué significa y cuál es la amplitud sobre todo de esta experiencia de María con respecto a la virginidad? La virginidad también hay algunos autores que lo manifiestan haciendo referencia al corazón. Ok, de acuerdo. Un corazón indiviso, un corazón entregado en la totalidad a Dios, antes, en y después. Entonces, cuando hablamos por decir de la virginidad, también hablamos por decir de las santas, que hablamos de vírgenes, pues no solamente hablamos en la cuestión de la virginidad biológica, sino el corazón que está entregado en la totalidad sobre todo a Dios. Entonces, por eso incluso por decir hasta en la misma realidad, diríamos, del matrimonio, se invita a vivir también ese mismo sentido de virginidad en cuanto a un corazón no indiviso, sino un corazón entregado en la totalidad a la persona que tienes a tu lado. Wow. Entonces, la diferencia es, a veces nos quedamos en el término a veces biológico. No, lo que estamos llamados todos es llegar a esta experiencia sobre todo de un corazón que no se fracciona, de acuerdo, que no se divide, que no se corrompe, diríamos, o rompe, sino es un corazón entregado en la totalidad sobre todo a la experiencia de Dios, ¿no? O sea que ahí podríamos decir también la Virgen María, la pura María, por así decirlo, ¿no? Hablando de pureza. Yo creo, fíjese que nosotros dentro de nuestra humanidad como que queremos meter toda la cajita de lo que sabemos y conocemos y nos vemos limitados, ¿no? A decir, no es que la virginidad es solamente la parte biológica y wow, lo que me comparte, la verdad, estoy fascinado con esta plática. Creo que los otros dos ya ha dado pie. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de la Asunción de María, cuando le hice la pregunta, ¿no? Así es. Y la Inmaculada Concepción, pues creo que también dio un poquito más, o no sé si quisiera ahondar un poquito más en alguno de los dos. Lo que decía, por decir, este autor, que es Karl Rahner,
Incluso pueden buscar por ahí el libro, está muy interesante, se llama Madre del Señor, se llama. Ok. Karl Rahner. Es un libro que les diría yo creo que híjole, no me acuerdo si era de 1950, o sea, pero se ha estado reeditando porque son las meditaciones que él ha hecho, sobre todo en estos momentos de los dogmas. De acuerdo. Y es tan interesante la experiencia de cómo lo llega a expresar. De acuerdo. ¿No? Entonces, cuando habla, por decir, con respecto a María, del dogma de la Inmaculada Concepción, le decía ahorita, lo que Dios le comparte a María como un regalo, como un don, es Él mismo. Se convierte en don. Y entonces, en ese momento es cuando Dios entra en amistad con su criatura. Y decía este autor, lo que Dios ha hecho en este dogma de la Inmaculada Concepción es la anticipación de lo que después hace con toda la humanidad. A través del bautismo. Wow. El bautismo es el momentito en el que Dios se acerca a entablar una amistad con nosotros. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Por eso podemos decirle Padre. Ahora que celebramos este fin de semana, que celebramos Pentecostés, sí, el Espíritu es el que se nos ha compartido a través del bautismo y es el que mueve desde dentro toda ese sentimiento filial, diríamos, de hijos, que podemos decirle confiadamente a ese dador de la vida, decirle Papá Nuestro, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo interesante es cómo Dios ha querido anticipar, por eso decía, no es que a María la haya cubierto así como con una gracia que la hace lejana a nosotros como seres humanos, no. Lo que Dios ha querido hacer con ella ha sido también la anticipación de lo que hizo con nosotros en el momento del bautismo. ¡Wow! Qué interesante y gracias, Padre, por compartirlo, porque yo creo que a veces también cometemos, bueno, no sé si decir error, ¿no? Pero a veces sí damos esa como, no, sí, la cubrió de gracia, como, y le ponemos de más a veces, ¿no? Sí, sí. No, sí, de acuerdo. Igual, recordar, Madre del Señor, se llama el libro, Madre del Señor, y es C-A-L, como de Calvin, Karl Rahner. Karl Rahner, de correr, runner. Es R-A-H-N-E. Ok, Rahner, tal cual. Pues ahí está, hermano, si quieren pues leer un poco más sobre este libro que recomienda el Padre, más que invitados a hacerlo. Padre, pues vamos con las preguntas. La primera de ellas, María tuvo otros hijos. Se dice que María tuvo más hijos, que Jesús tuvo sus hermanos, etcétera. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Lo que podemos entender, por decir, con respecto a la experiencia con María, hay algo que tenemos nada más como puntos de referencia, por decir, son solamente 7 citas en todo lo que son los evangelios que hacen referencia con respecto a María. Ok, ¿no? De acuerdo. Uno de ellos es el momentito en el que Jesús va a su pueblo después de haber iniciado su obra, por decir, en Cafarnaún, va a Nazaret y entonces hará una pequeña expresión diciendo el texto, él va a buscar sus parientes y María van a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús estaba anunciando y hablando sobre toda esta experiencia nueva de ese Dios Padre, era completamente una grandísima novedad fuera del parámetro judío, ¿no? Entonces, ¿cómo era la experiencia y el porqué de esta realidad? Diríamos, porque Jesús de repente se manifiesta como un Dios cercano a los que eran considerados en la concepción judía, por decir, los despreciados de Dios. De acuerdo. Un enfermo, un pecador público, como lo era un publicano, ¿sí? Y de repente Jesús se presenta junto con ellos. Sí. Toma uno de los publicanos, que es Mateo, para invitarlo a estar cerca con él. Y va y come con él, y junto con otros publicanos o pecadores, que también lo expresa el Evangelio. Y todo esto va suscitando un conflicto, ¿no? Entonces, muchos parientes de Jesús pensaron que se había vuelto loco.
Ok, Y entonces interesante. cuando van por él, dirá el evangelista que van para recogerlo, como para decir, ya no dejarlo que siga anunciando esa realidad. Y entonces es cuando llegan, le anuncian a Jesús, ahí está tu madre, tus hermanos, tus parientes, te buscan. Y Ok. Jesús utiliza ese momentito para llegar a decir, bueno, ¿y quién es mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana? Y entonces toma la expresión diciendo, ¿quién es mi hermano, mi madre? Es aquel que cumple la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esa expresión, cuando se habla de los hermanos, Los hermanos de de Jesús, sí. para el pueblo judío no había una expresión de decir tíos, primos, cuñados, etc. O sea, Ok. todos eran hermanos. Entonces, Wow. todos eran parte de una misma familia. Entonces, por eso es que se interpreta que Jesús pudo haber tenido más hermanos, De ¿no? acuerdo. O de que acuerdo. María tuvo tener más más hijos, hijos, ok. ¿no? En ese sentido. Serían no hermanos de sangre, diríamos ahorita, por así decirlo, ¿no? No diríamos en cuanto al hecho de decir que hayan nacido de María, Ok. sino eran parientes de Jesús, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, los Entonces, primos eran hermanos. Eran hermanos. Ok, Exactamente. Perfecto. Término bíblico. Otra pregunta, padre. ¿Por qué se reza el rosario si no es bíblico? ¿Qué Ok. nos puede compartir de eso? Bueno, primero yo diría la expresión que se utiliza o la metodología que se utiliza en el rosario es una oración ciertamente diríamos repetitiva. Ok, Lo que es el Padre Nuestro, que es bíblico, y la oración del Ave María, que es la expresión que hace Isabel a María, ¿de ¿no? acuerdo? Entonces, pero también la riqueza de los misterios que tenemos como parte del rosario son acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Entonces, cuando alguien se permite rezar el rosario, no solamente está rezando el rosario en cuanto a hacer una repetición de una oración, sino también es en el momentito en el que se permite meditar, por eso dicen la meditación del primer misterio tal. ¿De acuerdo? Entonces, estamos tocando el acontecimiento de Jesús, los momentos importantes o las expresiones. Por eso Juan Pablo II nos agregó lo que son los misterios luminosos, que también son parte de la misma obra de revelación de parte de Jesús, por eso se llaman luminosos. De acuerdo. Que nos va descubriendo el misterio de Dios ricamente. Entonces, por eso es toda la dinámica que tenemos normalmente en el rosario, tenemos la oportunidad de ir meditando parte de esos acontecimientos de la vida de Jesús. Por eso les digo, sí es bíblico en última instancia. De acuerdo. Entonces, no solamente es la repetición, sino en la repetición implica entonces también el meditar un acontecimiento de la vida de Cristo. De acuerdo, perfecto. Más claro ni el agua, padre. Padre, las advocaciones. ¿Ok? ¿Por qué a veces la Virgen es morenita? ¿Por qué a veces es güerita? ¿Por qué a veces está muy blanca? ¿Por qué con un vestido? ¿Por qué con otro? ¿Cuál es la buena? Si hay una, no sé. ¿Qué nos puede compartir acerca de estas dudas? En primera instancia diría yo que, por decir, cuando se habla de las advocaciones, igual, sigo insistiendo, no podemos tocar a María desvinculada del Hijo ni desvinculada de la Iglesia. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando, por decir, en el caso nuestro, por decir de Guadalupe, Guadalupe se manifiesta en todos los rasgos indígenas. Sí. En toda una, diríamos, concepción cultural prehispánica, mexica, tal cual, ¿no? Incluso en el idioma, ¿no, incluso padre? habla de acuerdo. náhuatl, ¿no? Okay. Entonces, toma incluso los términos de las deidades que ellos entendían. El Tloquenahuaque, que es el dios de la vida, el Ipanmenowani, que es el dios de cerca y junto, etcétera. O sea, cada una de esas expresiones que utiliza en el Nican Mopohua son realidades que ellos entendían de su dios.
Y lo interesante es cómo Guadalupe los lleva a una plenitud en esa concepción de ese Dios revelado a través de Jesús. Ok. Entonces, les digo, no fue imponer algo a la comunidad indígena. No, si no hubiera realmente una convicción de que es el mismo Dios que se les había revelado a los padres y cómo Dios ahora se manifiesta a través de una mujer para descubrirlo en la totalidad, a través precisamente de la revelación de la fe cristiana, ¿no? Entonces, cuando se habla de ese acontecimiento, es lo mismo que implica entender que, por decir, en toda esta obra que todavía seguimos, en esta obra de salvación, que le llamamos, no se quedó, no se concluyó, por decir, en el momentito en el que se terminaron los evangelios, por decir. No, se ha prolongado en la historia. De acuerdo. Diríamos, nosotros estamos en la historia de salvación todavía. ¿Y eso qué implica? El hecho de llegar a entender que también estamos en espera de esa segunda venida de Cristo, a instaurar el reino, ¿no? Entonces, que será en el momentito también en el que también nosotros, si en este prolongarse, sobre todo de esta historia de salvación, llega el momentito en el que nosotros cerramos este caminar de esta historia, un día resucitaremos. De acuerdo. Al momento en el que Jesús venga. Entonces, lo interesante de esta experiencia es cómo Dios en esta historia, que sigue todavía en una prolongación, sigue manifestándose. De acuerdo. Entonces, lo interesante es que esta experiencia se manifestó, por decir, en el pueblo de Israel para poder, como la intencionalidad de parte de Dios del por qué escoge a un pueblo como el pueblo de Israel. Le decía a Abraham: te hago padre de un pueblo para que sean luz de las naciones. Entonces, es la revelación de parte de Dios hacia todos los pueblos, que todos los pueblos siempre han estado en búsqueda de Dios. Entonces, lo mismo también es cuando estamos hablando del caminar de la historia, en la que se va prolongando, y entonces también Dios mismo en esta misma obra, esta misión, diríamos, de salvación, Dios es el que manda a su madre. Ok. Por eso es que lo interesante es entenderlo en el contexto cultural de cada una de las apariciones. En donde se aparece, claro, ¿no? Claro. Aquí hay una situación que es muy interesante, porque a veces de repente preguntan que si cuál es la válida, ¿no? Entonces les digo, estas experiencias, sobre todo de María, es importante entender que, por decir, lo importante es el mensaje. Ok, de acuerdo. Que Dios quiere compartir a través de cada una de las experiencias. Entonces, el problema está en que a veces queremos una valía de que por decir, en Roma reconozca, o el Papa reconozca la aparición de la Virgen. Les digo, ¿por qué nunca se va a dar? Sí, como una intervención de parte de Dios por la obra que realiza, sí, pero nunca en el contexto como si fuera una experiencia así como lo fue con respecto a Jesús, trascendente para la salvación del género humano. Ok, de acuerdo. No, la totalidad de la obra de Dios se realizó a través del Hijo, y ahí concluye. Por eso es que a través de Él podemos llegar a entender la profundidad de todo este misterio de parte de Dios. Pero Dios se manifiesta en ciertos acontecimientos también de la vida, a través precisamente de María, para poder entonces a ese pueblo o esa circunstancia abrirla. De acuerdo. A esa manifestación, sobre todo de parte de Dios. Y les digo, ¿por qué no lo va a reconocer? Porque normalmente en las advocaciones o en las devociones marianas siempre hay un vidente. Y el vidente es el único que tiene la experiencia de esa manifestación, sobre todo de Dios. De acuerdo. Da un mensaje, pero no es, diríamos, en forma objetiva que pudiéramos nosotros llegar a entender qué es lo que estaba en la cabeza de Juan Diego, por decir, en este acontecimiento. Sí. A final de cuentas va a haber un sesgo, por así decirlo, ¿no? Sí. Como él lo entiende, como él lo recuerda, etcétera. Por decir, con el acontecimiento con María, aquí en Guadalupe,
por decir, lo que hace Juan Diego es reconocer que la mujer que está plasmada en su tilma es la misma mujer con la que se ha encontrado y dialogado en el cerro. ¡Wow! Okay. ¿Por qué? Porque el obispo nunca vio a María. Y entonces el obispo tiene que, ahora sí, corroborar que realmente esa imagen de esa mujer es la misma mujer que se manifiesta. Por eso va también a dialogar con el tío Bernardino, que también tuvo la experiencia de verla concretamente a ella. Y entonces el tío es el que da el nombre, no fue Juan Diego. Y entonces todo este acontecimiento que trata de poder llegar a descubrir, diríamos, a final de cuentas se queda solamente en el testimonio de quien fue el vidente de ese acontecimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces podríamos resumirlo como de manera breve, que la advocación obedece a la cultura y a la región donde la Virgen se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, creo que en Brasil también es morena, si no me equivoco. Parecido. Exacto, en Francia Lourdes, en Portugal Fátima culturas. Y digamos que pues en Lourdes habló francés, digamos que habló portugués, etcétera, etcétera. Sí. Así tan claro, ¿no? Por eso es que hay varias advocaciones, pero a final de cuentas es María la Madre de Dios, ¿no? Por así decirlo. Perfecto. A final de cuentas diríamos, no es por ella misma que viene, sino es una intervención de parte de Dios. De acuerdo. En esta obra de salvación que sigue prolongándose para que el hombre entonces pueda abrirse a la experiencia de ese Dios que se manifestó en Jesús, ¿no? Entonces, perfecto. Más diríamos para nosotros, ahora que estamos a punto, por decir, de llegar a los 500 años de la aparición de la Virgen, que en el 2031, pues estamos hablando de un acontecimiento que ha marcado el caminar de esta nación y que implica también para nosotros el hecho de reflexionar, bueno, ¿y cuáles son, diríamos, así como el testimonio de la Virgen en nuestra historia, así como fue, por decir, en el acontecimiento con Juan Diego? El testimonio se supone que para el obispo eran las flores, no la imagen. Y entonces la diferencia es, Juan Diego entiende y piensa que el testimonio para el obispo es saber que en diciembre no se dan flores. No se dan esas flores, claro. ¿No? Como una manifestación de una obra de parte de Dios. Y la sorpresa fue descubrir la imagen de la señora en su propia tilma. Wow. Entonces podríamos hacer así como una pequeña comparativa, decir, a 500 años como nación que hemos tenido esta experiencia de Guadalupe, bueno, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las flores que podemos ofrecerle a Dios de este acontecimiento, ¿no? De este privilegio, podríamos decir, que Dios ha querido tener con nuestro continente, porque no solamente es nuestra nación? De acuerdo. Padre, me gustaría ahorita unas dos últimas preguntitas, porque creo que todas se reducen en lo que hemos platicado. Pero me gustaría que cerráramos precisamente con toda esta experiencia que está narrando, ¿no? De la tilma de Juan Diego, porque pues es la imagen que tenemos en la basílica, ¿no? Así es. Y no sé si usted, me imagino que sí conoce, pero todas estas cosas que se han descubierto, ¿no? Por ejemplo, que las flores pues no se daban, que en el iris del manto se ve el obispo. No sé si sepa toda esta historia que se dice. No sé qué nos pueda contar ahorita, pero lo dejamos para el final, porque son cosas muy interesantes. De hecho, o que como está pintada era imposible pintarlo de esa manera, en ese tipo de tela. Tantas investigaciones que se han hecho. No sé si conozco un poco de esto, padre, que nos pueda platicar. Se me haría muy interesante. No lo traía preparado. Ahorita de bote pronto recordé y dije, vamos a cerrar con eso. Preguntas. A María, padre, ¿se le bendice, se le adora, se le exalta? Yo tengo entendido se le venera. Pero sí he escuchado en oraciones, María, te adoramos, por ejemplo, ¿no? Y es cuando dices, no, caray, pues aquí algo no cuadra, ¿no? Porque la oración es solamente hacia Dios, ¿no? Así es. ¿Nos puede aclarar esto, por favor, padre? Por decir, los términos que se utilizan, por decir en latín, es latría, que sería adoración. Adoración a Dios, sí, Esa es la adoración que es únicamente nada más a Dios. A Dios, solamente a Dios. Reconocer la grandeza de toda esta obra que Dios ha hecho.
¿no? Ok, Entonces, de acuerdo. y estamos hablando, por decir, de ese Dios trinitario, ¿no? Entonces, la experiencia desde Jesús, la experiencia sobre todo del Espíritu que mueve, empuja desde dentro también en nuestro corazón para que podamos nosotros convertirnos en otro Cristo vivo, y también lo que vendría a ser al Padre, a Cristo, digo al Padre, como aquel que es el dador de la vida, ¿no? Entonces, por eso, ahorita que decía con respecto al acontecimiento guadalupano, es muy interesante que se vincule la concepción del Dios de la vida, ¿no? De acuerdo. Entonces, con el vínculo también que el término Padre es una revelación propia de Jesús. Porque les digo, no hay ninguna religión humana que haya llegado a la experiencia de ese dador de la vida con esa característica humana, ¿no? Porque sería, diríamos, como hacer menos, diríamos, la naturaleza sobre todo de Dios, ¿no? Entonces, de acuerdo. No, aquí la diferencia es que Jesús nos pone un parámetro humano con el término de papá para llegar a descubrirnos la familiaridad con la que podemos llegar a entablar esa relación con ese dador de vida. Entonces, para que quede claro, la tría es la adoración. La tría es adoración solamente exclusiva a Dios, ¿no? De acuerdo, que sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Entonces, esa expresión como tal que le decía, María, te adoramos, pues es incorrecta, sí, ¿no? Así es. En la oración, ¿no? Bueno, adelante. Y lo padre. que es la dulía, se le llama el término, sí, que es el culto que se le atribuye tanto a los ángeles como también a los santos. De acuerdo. ¿No? ¿Qué significa? El hecho es reconocer que esa persona llegó a ser semejante a Jesús. Okay. Y que están junto con Jesús. Por eso hablamos de que son elevados a los altares, decimos, ¿no? Okay. La perfección que llegaron a tener, por decir, en algún aspecto de su vida, a semejanza de Jesús, nos hace llegar a entender que están junto con Jesús e interceden por nosotros para que podamos llegar allá. Importante recalcar que semejante no significa que son como Jesús, ¿no? Porque mucha gente lo puede tomar que literal, ¿no? Semejante es que en alguna parte, en algún momento, aspecto de su realidad de vida, fueron semejantes a Jesús. Wow, ¿no? Entonces, otro Cristo eso. Vivo, que es lo que para nosotros también es lo que llamamos santidad, pues, ¿no? De la acuerdo. Santidad, les digo, no es una... perdón por la expresión, pero a veces les digo, no es la caricatura de imagen que a veces tenemos de santos, sino es el hecho de decir que una persona se fue perfeccionando en su naturaleza humana a tal punto que incluso pudo llegar a ser semejante a Jesús. Perfecto. En su condición humana, ¿no? Entonces, en la acuerdo. totalidad. Y eso lo entendemos cómo se realiza, pues no como un esfuerzo humano solamente, porque implica el esfuerzo humano, pero también lo que hablamos, la gracia del Espíritu, ¿no? De acuerdo. Que ya se nos compartió, que es la que tenemos, por eso en Pentecostés celebramos la alegría de esa presencia. De acuerdo. Y lo que se le llama la hiperdulía, que es el culto que se le da a la Santísima Virgen. Su suprema, diríamos, intercesora y madre de Jesús. ¿Por qué en ese sentido? El hiper significa una mayor. Un poquito más, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, un mayor reconocimiento de lo que Dios ha hecho a través de ella, ¿no? Entonces, la primera comunidad cristiana asume a María como aquella que puede llegar a ser la madre y también diríamos el término maestra. De acuerdo. Para poder entrar en relación, sobre todo también con Dios. Entender a su Hijo, entender la experiencia del Padre, entender la experiencia también del Espíritu. Por eso cuando se da, por decir, el acontecimiento de la Anunciación, María entra en contacto con todas estas realidades. Les digo, el que se gesta no sabe quién es. Y para ella va a ser toda una novedad también llegar a descubrirlo. Les digo, así como cualquier mamá, que al momento en que está gestando, sí, sabe que hay un nuevo ser, pero no lo conoce. No lo conoces, ¿no? Claro. Entonces, tampoco María llegaba a entender que hubiera una segunda persona de la Trinidad, ¿no? De acuerdo. O que Dios asumiera la naturaleza humana. Entonces, lo interesante es por eso
la primera comunidad cristiana la entiende también como la primera discípula de Jesús. Y entonces en ella es donde encontramos toda esta intervención y toda esta acción, sobre todo de parte de Dios, y por eso ella la reconoce, por decir el Vaticano II, la reconoce como un miembro privilegiado de la Iglesia. De acuerdo. Y en esa tónica de ser también nosotros discípulos de Cristo, quien nos puede llegar a decir cómo aprender a escuchar la enseñanza de su Hijo, pues es María. Cómo entender esa relación con ese Dios Padre, que por ahí decía, me acuerdo un teólogo por ahí, debió haber tenido una experiencia tan rica, Jesús, tanto de su madre como también de su padre, que esa experiencia de amor llegó a ser tan reflejo de esa presencia, de ese amor de parte del Padre. Wow. De ese Dios eterno, de acuerdo, diríamos. Y entonces por eso es que Jesús hace ese salto de llegar a decirle a los discípulos, cuando quieran hablarle a el dador de vida, díganle Padre nuestro, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos a María también con todas estas condiciones, tanto de madre, porque da vida, pero también como maestra para cualquier creyente. Y entonces tiene un lugar privilegiado en el caminar, sobre todo de la Iglesia. Entonces, por eso es que nosotros la reconocemos y reconocemos diríamos, una acción de parte de Dios tan especial, sobre todo también en ella, ¿no? Entonces, primer discípulo, primer sagrario también le llaman, ¿no? Wow, me fascina, sí, me fascina esa expresión. E incluso por ahí me acuerdo que haciendo por ahí un artículo, sí, hacía la referencia de decir María como mujer eucarística. Okay, y mujer eucarística, ¿por qué? Porque la comunión, la Eucaristía, diríamos, la comunión, que es el punto medular, diríamos, es el momentito en el que un ser humano al momento de comulgar el pan eucarístico se vincula con Dios. Le permite a Dios entrar a su historia, a su caminar de vida, a su cuerpo. Les digo, pues no hay una mejor mujer eucarística que aquella con la cual Jesús tomó toda su naturaleza humana. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así ¡Qué es. fuerte! Pero qué padre también reflexionar eso. La verdad que cuando escuché ese primer sagrario nunca me ha quedado el 20. De hecho, pues lo leí en el disco de Gesser, ¿no? Porque así se llama, ¿no? Y a la torre le atinaron en el nombre, ¿no? Y a la vez no olvidar, porque me fascinó como iniciamos la plática, padre. Ajá. Humana, o sea, tan humana como nosotros. Y tan humana, para mí la parte que yo entiendo como muy humana de María es la conversión del agua en vino, ¿no? Uh-huh. Que Jesús le dice, hey, todavía no, o sea, tranquila. Y pues él dice, hagan lo que les diga, como diciendo, sí, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Como dice, es demasiado humano eso. pero a final de cuentas, ¿no? Qué bella historia, qué padre lo que nos está contando. Y ahorita de bote pronto también, padre, me gustaría que nos contara esta lectura o esta parte de la Biblia que menciona que María guardaba todo en su corazón. Uh-huh. Eso es algo que también que me fascina y estoy reaccionando a bote pronto ahorita, ¿eh? Okay. ¿Qué significa esto, padre? ¿Qué debemos de entender? Uh-huh. Con María guardaba esto en su corazón, que eran las cosas que Jesús iba realizando, creo, ¿no? Iba haciendo. Sí, todos los acontecimientos. ¿Nos podría ahondar un poquito más en esto? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros hoy? No lo sé. Ajá. Por decir, los evangelios son siempre muy expresivos con respecto a los acontecimientos que va viviendo María. De acuerdo. Por decir, en el ámbito de la Navidad, metemos, por decir, lo que son los Reyes Magos, ¿sí? O los pastores que van también, o sea, se les ha anunciado algo de un acontecimiento trascendente que es ha nacido un nuevo rey, etcétera. Entonces, son acontecimientos que, por decir María, están fuera de su alcance, de llegar a entender por qué sucede esto, ¿no? Por decir, el acontecimiento del nacimiento de ese niño, estamos hablando que es a las afueras de Belén. Ok, de acuerdo. Entonces, todo el pueblo está allá. Los únicos nada más que llegan a descubrir
este acontecimiento son un grupo de pastores que de repente llegan. Ellos no van a entender qué es lo que y por qué están ahí. Lo mismo también cuando hablamos de los Reyes Magos. Reyes Magos, sí. También igual, personas que vienen de Oriente con signos, sobre todo ofreciéndole al niño. De acuerdo. Entonces, todos estos acontecimientos, como de igual manera también lo que decíamos ahorita, el momentito en que Jesús se pierde, el momento de la cruz, o sea, hay acontecimientos que tendríamos que decir que incluso María, en su manera de entender la realidad, no alcanzaba a descubrir en la totalidad. Ok, de acuerdo. ¿Cuál era esa obra de parte de Dios, no? Les digo, por decir, para nosotros también es, a veces uno puede preguntar, bueno, ¿y Dios qué quiere de mí? ¿Cuál es lo que, por qué un acontecimiento sucede? ¿Por qué está el momentito en el que a lo mejor murió mi papá o murió mi mamá, ¿Por qué esto? etcétera? ¿Por qué lo otro? Claro. O por qué me enfermé, etcétera, ¿no? Entonces son acontecimientos que van marcando sobre todo también nuestra historia. Lo interesante con ella, y eso es el evangelista San Lucas, insiste tanto en esta actitud de María. Dirá, todos estos acontecimientos que no entendía, los guardaba en su corazón y los meditaba. ¿Y qué significa? El hecho es, se permitía dialogar con Dios. ¡Wow! Ese acontecimiento. Entonces, lo interesante es ver que esa mujer supo decir sí en cada acontecimiento que pasaba. A pesar de... vida. Aunque no lo entendía en la totalidad de por qué surgían. Les digo, realmente la historia, por decir, de María, José, no fue tan fácil, les digo. O sea, el hecho de que de repente se apareciera el ángel a José y le diga, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, o sea, a migrar. Y les digo, con toda la situación precisamente de migración, que no eran carreteras, era al monte. Entonces, irte de extranjero, vivir como extranjero, retornar después. Entonces, todo un acontecimiento que diríamos de la misma realidad de la vida, que parecería que para como es obra de Dios, pues todo estaría, diríamos, así como al pie de la letra. Y no, son acontecimientos que también para ellos son retos, también incluso para decir cómo responderle a Dios, ¿no? De acuerdo. Entonces, toda esta actitud que tiene María es la que nos enseña también a nosotros de decir cómo podemos decirle sí a Dios también, cada día. Y entonces es también igual, tener esa misma actitud de María, de guardar en el corazón, dialogar con Dios también. O sea, por eso es que les digo, la familiaridad que tenía María con Dios. O sea, era alguien que entraba en diálogo con esa esencia de Dios, diríamos. Nosotros también la podemos hacer porque pues, nos compartió la dignidad de ser sus hijos. También igual, dirá Jesús, o sea, todo lo que le pidan al Padre, el Padre se los dará. O sea, entonces la diferencia es que tanto nosotros vamos construyendo una familiaridad también con Dios para poder dialogar los acontecimientos. Por ahí decía el padre italiano, padre Cencini, él hacía una pequeña referencia diciendo, lo que Dios quiere hacer con el hombre a lo largo de toda la historia de su vida es hacerlo crecer en la capacidad de amar. Wow. Y decía, ¿cuál es la mediación que Dios utiliza para hacernos crecer en la capacidad de amar? Son los acontecimientos de la vida. Decía, en cada acontecimiento Dios ha guardado una gracia, e incluso los acontecimientos negativos que a veces vivimos. El problema es que cuando son momentos dolorosos, difíciles que vivimos, decía el padre, desgraciadamente ni siquiera con la mente queremos tocar esos acontecimientos para poder descubrir la gracia de parte de Dios. Wow. Y entonces, todo diríamos es para crecer. Por eso la experiencia que San Pablo nos manifiesta cuando habla del amor de parte de Dios, diría, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, y eso es todos los acontecimientos. Entonces, el problemita es cuando nosotros no hemos llegado a entablar una relación con Dios y entonces nos sentimos como arrojados solamente a la existencia cuando enfrentamos retos,
cuando de repente encontramos situaciones sin sentido en la realidad de la vida, y entonces es cuando llegamos a una desesperación, una angustia humanamente, ¿no? De acuerdo. Entonces, la diferencia es cómo cultivar una relación con Dios y con el Dios de Jesús, concretamente con el Padre que nos ha manifestado. Por eso implica conocer desde Jesús, dejar que también nos hable, que también dejarnos instruir también por Él, y de la misma manera también dejarnos mover por el mismo Espíritu. Perfecto. Fíjese que se me viene una palabra a la mente donde puedo relacionar un poco esto que nos comenta. Prudencia. No sé si sea la correcta, pero al menos con eso me lo voy a grabar yo. Porque a veces no somos prudentes, a veces habrá cosas que tenemos que guardar en nuestro corazón y a veces pues soltamos, ¿no? Nos desesperamos, lo que sea. Me gusta porque me invita a tratar de guardarlo en mi corazón y hablarlo en ese momento de oración personal, ¿no? Decir, Señor, esto no lo entiendo, ayúdame. Si bien no entenderlo, a saber qué quieres de esto o dónde está la gracia, como usted decía, ¿no? Sí. En esto. Se me hace muy, muy, muy interesante. Padre, para terminar, porque ya no estamos pasando y ya hace hambre. Le decía ahorita, no sé si usted conozca, no sé si lo metí en problemas, padre, pero hay como que un análisis científico de la tilma, ¿no? No lo conozco al 100, pero que cosas como que le decía ahorita que en los ojos de María en la tilma se ve reflejado el obispo o cosas así, ¿no? Okay. Que pues a las personas que somos, digamos, que nos dejamos guiar por la inteligencia nada más, o que necesitamos pruebas objetivas, pues son cosas que aumentan la fe. No sé si usted conozca, padre, estas investigaciones o todo esto que rodea la tilma, que nos pudiera compartir lo que usted conoce de esto, pues para cerrar esta charla que hemos tenido. Yo lo que siempre les digo con respecto a esta experiencia, hay, por decir así, en una forma muy detallada, porque es muy complicado, sobre todo el hecho de ir dando todos los puntos de referencia, cuestiones de todas las imágenes, ¿no? Por decir, está en YouTube, creo que hay por ahí algunos videos del padre José Luis Guerrero. Ok, de acuerdo. Él era el especialista ahí en la Arquidiócesis de México del acontecimiento guadalupano. Ok, perfecto. E hizo unos análisis muy ricos, incluso hasta por ahí se los podemos compartir, el archivo ahí que hace le llama él intento de interpretación, si no mal recuerdo, o de exégesis, dirá, del Nican Mopowa. Ok, de acuerdo. Y entonces es un borrón de 500 hojas, les diría, pero vale la pena sobre todo poder profundizar porque nos ayuda a llegar a entender, por decir, muchos aspectos que son culturales. Yo les digo con respecto a la imagen de la Virgen. La imagen de la Virgen es un códice prehispánico, en clave prehispánica. Ok, wow. ¿No? Entonces, todo para el pueblo náhuatl, por decir, no tenían ellos escritura. De acuerdo. No había una gramática, por decir, como lo tenemos nosotros en el español o el latín, etcétera. Ellos lo que utilizaban y la forma de expresión para un acontecimiento eran los glifos. Por eso diríamos en la historia tenemos expresiones de esta forma de lenguaje, diríamos, lo que son los códices prehispánicos, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces hay uno que está ahí plasmado en el Museo de Antropología e Historia que le llaman el Códice de la Peregrinación. Y uno mira que son pequeñas figuritas, nada más, por decir, cuando salen los pueblos, es prácticamente la cabeza nada más así como de un indígena cargando algo, entonces, y manifiesta toda la imagen va a manifestar una realidad. El tipo de postura, la vestimenta que tiene, los colores que se utilizan, entonces si tiene, por decir, joyas en su vestimenta, etcétera. Cada uno va a manifestar una idea concreta que quiere llegar a decirle, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso mismo es lo que estamos hablando en el acontecimiento de Guadalupe. Por decir, lo más importante
y es a lo que a veces estamos tan lejos con respecto a esta experiencia, tendríamos que llegar a decir es, ¿qué es lo que el indígena veía al contemplar a Guadalupe? Ok, de acuerdo. Porque ahí es donde está el mensaje. Les digo, es un glifo. Es un códice. Entonces, tiene que ver, por decir, la importancia de lo que son, ya sea el color, por decir, María se presenta con un vestido, ¿sí?, de color, de un verde jade. El jade, por decir, que es la piedrita. La piedra, sí. La piedra es el color del jade, por decir, o la piedra del jade, solamente el único que la utilizaba era el emperador, nada más. Ok, de acuerdo. Entonces, lo que ella se manifiesta es como emperatriz. Y lo interesante también es cómo, viendo todo el glifo, lo que estás viendo es que María está eclipsando el sol, siendo que para ellos el sol es la deidad principal. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y el hecho es que ella esté delante, eclipsando al sol, significa que ella viene anteponiéndose al sol, como diciendo, trae un mensaje de su Dios. Entonces, todos esos pequeños signos que tiene nos ayudan a poder llegar a entender la hondura que tiene sobre todo ese mensaje de parte de María. El problemita es cuando nosotros tenemos un desconocimiento de la concepción cultural de estos pueblos prehispánicos y entonces nomás vemos a una señora bonita que está ahí manifestada, pero la postura que tiene es una mujer danzante, por eso está con una rodilla doblada, y eso significa que es para el pueblo náhuatl, la danza era la forma de orar, la forma de elevar una plegaria a través de lo físico, sobre todo a su Dios, a sus deidades. Lo mismo también la postura, la forma del pelo, manifiesta y les da a hacer descubrir también al pueblo prehispánico o al pueblo indígena, todo un mensaje sobre todo también de ese mismo Dios, ¿no? Nada más al contemplarlo. Entonces, el problemita es que cuando nosotros, diríamos ya como cultura mexicana, cuando empezamos a analizar y cuando empezamos a interpretar o a entender la cultura prehispánica, por ahí dirán los historiadores que se inició más o menos en 1929 y por extranjeros. Que le da ese sesgo otra vez, ¿no? Entonces, estamos hablando que son prácticamente 400 años de un vacío. De no conocer como nación la base de donde partimos. Y entonces, por eso es que para nosotros a veces, ya con la mentalidad, por decir, positivista, científica que tenemos, pues a veces lo que queremos darle la valía sobre todo a este acontecimiento es decir reconocimientos que a lo mejor análisis que se pueden hacer. Yo les digo, son cosas tan superficiales que no llevan a llegar a entender la vinculación entre el Dios del pueblo de Israel, el pueblo mexica, con la revelación del Dios cristiano, ¿no? Al contrario, o sea, tenemos tanta riqueza a través de ella que podríamos llegar a entender esa misma vinculación con el Dios de quién, con el Dios que nos dio la vida. Les digo, por ahí compartía con respecto a la cuestión del proceso que decía el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II ahorita, cuando vino a hacer la canonización de Juan Diego, pues hubo un gran conflicto, ¿no?, entre historiadores y padres, que normalmente el término le llamaban aparicionistas, que estaban a favor de que era una aparición y que era sin intervención sobre todo de hombre, etcétera. Por ahí había otros historiadores que eran antiaparicionistas, que le llamaban el término. Pero lo interesante de esta experiencia fue que el Papa Juan Pablo II dijo: la imagen de Guadalupe es una inculturación perfecta del Evangelio. ¿Qué significa? Que es el momentito en el que la realidad del Evangelio toca una realidad cultural
y hace llegar a descubrir la plenitud de la experiencia de ese Dios, del Dios de Jesús. Wow. Entonces, con María, eso es lo que sucede en Guadalupe, ¿no? Entonces, de acuerdo. Es esa inculturación. Ahora, compartía con mis compañeros y les decía, aparentemente podemos entender que ese mismo proceso es con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una pequeña microcultura. Okay. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las experiencias que recibimos de mamá y papá, nuestras creencias, las creencias que nos compartieron, las expresiones. Por decir, recuerdo que decía el maestro de religiosidad popular, lo primero que hizo antes de poder tocar qué es la religiosidad popular, de dónde parte, etcétera, lo primero que nos preguntó fue decir, ¿cuál es tu experiencia de María? Porque cuando tocamos a María no partimos de cero. Hemos tenido una experiencia. Ok, de acuerdo. Y una experiencia cercana. Entonces yo les compartía a mis compañeros que yo lo que recuerdo de ella, o el primer acontecimiento de Guadalupe, pues era que mi abuela juntaba a toda la familia a las 8 de la noche a rezar el rosario. Okay. Era todos, aunque te estuvieras durmiendo ahí, ¿no? Pero fue el primer acontecimiento de recordar la presencia de María en el caminar de mi vida. Wow. Entonces, porque lo mismo, cuando hablamos de esta experiencia, sobre todo de Dios, les digo, no partimos de cero. Tenemos cada uno, a la veces tenemos unas pequeñas experiencias, sobre todo también de Dios. María está a veces tan inmersa en la manera de cómo entendemos sobre todo también a Dios. Lo interesante sería que a través de ella podemos llegar a la plenitud de ese Dios revelado. Wow. Aunque estemos 2000 años después. De acuerdo. ¿No? Fíjese qué padre lo que nos comparte, porque como dice usted, yo me fui por lo superficial, por la parte de que el tipo de tela y que era imposible incrustar esos colores y los ojos y las flores y etcétera, ¿no? Y como usted nos narra otra parte que la verdad me deja con la boca abierta. No sabía y me inspira a tratar de buscar más, ¿no? Así es. Me gustaría que repitiera, dijo José Luis Guerrero. José Luis, entonces ahí está. José Luis Guerrero, si quieren entender un poco más sobre este tema y entrar más en todo esto que representa pues la tilma, ¿no? Donde nuestra madre se impregnó, ahí se puso la imagen. Ahorita que decía, padre, el primer contacto, yo no sé si mi mamá pensó que yo me iba a entristecer o algo por mi color de piel o no sé, pero yo lo que recuerdo fue que de niño me llevó delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En mi mente era la única, ¿no? Yo no sabía que había otras, la verdad. Y me dice, mira la Madre de Dios, ¿y qué color tiene? No, pues el mío, le dije. Pues, entonces, ya ves, dice, qué importante es, y no, me programó, o como se diría vulgarmente, me verbió, padre. Exacto. Y yo feliz de toda la vida. A mí me decía negro, le digo, tengo el color de la Virgencita, esa era mi felicidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya después descubrí la de Fátima y dije, no es cierto, padre. No es cierto. Padre, pues no me resta más que agradecerle. La verdad que una charla bastante enriquecedora. Sé que para los hermanos que pues la vean, la escuchen, va a ser de igual manera. Yo le agradezco mucho. El padre una vez más viene de otra ciudad, está haciendo el esfuerzo, ya es tarde. Yo le prometí que vamos a hablar una hora, pero es imposible con tanto tema y con este tema tan rico. Padre, para terminar, no sé, algún mensaje, algo con lo que usted quisiera cerrar, y si nos ayuda a cerrarlo con una pequeña oración ya para despedirnos. Ok, pues invitarlos a que en primera instancia reconocer la grandeza de esta experiencia que tenemos tan cercana como lo es Guadalupe. Amén. Insisto, les digo, sí, a veces es muy atractivo, por decir, expresiones marianas de otros lugares, ¿no? Entonces que también... por ahí recuerdo que por ahí decían algunas experiencias por ahí que algunos de por aquí de México iban a Fátima, creo, y que trataban de que pues dialogar con la Virgen, etcétera, sí. Y entonces
y que por ahí les hizo una pequeña expresión diciéndoles qué andan haciendo aquí si ustedes la tienen allá. Wow. O me tienen allá, ¿no? Ok. Pues les digo, no sé si sea cierto así tal cual, pues, pero la diferencia es que tenemos una manifestación sobre todo de María tan cercana, ¿no? Entonces, la diferencia es llegar a descubrirla en la totalidad. Por ahí, con respecto a la experiencia de la religiosidad popular, les digo, ¿quién nos dijo que metiéramos una imagen de la Virgen en nuestra casa? De acuerdo, digo, interesante. No ha habido ningún obispo, ningún sacerdote que haya dicho, hey, tienen que tener en su casa la imagen de la Virgen, ¿no? Entonces, la diferencia es una expresión propia de la gente, querer tener esa manifestación, sobre todo también a través de ella, como intercesora en nuestro camino de vida, ¿no? Y no vayamos tan lejos, padre, perdón que me interrumpa. Ajá. Aquí en el estudio, la única imagen que tengo es de Guadalupe. Okay. O sea, sí tengo pequeña, ¿no? Pero así grande. Tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe, precisamente que me regaló mi mamá, ¿no? Y estudiando, pues, allá en México, había una materia que se llamaba Arte, Música y Literatura Guadalupana. Pues tuvimos ahora sí, bendición de parte de Dios, de los mejores maestros, historiadores sobre todo también de México, y que nos dieron la oportunidad de poder ver tantas expresiones en la misma Ciudad de México de Guadalupe, ¿no? Entonces, tanto culturales, esculturales, por decir, ir caminando y que de repente ves la parte alta de los edificios antiguos, ves un nicho donde está la imagen de la Virgen, ¿no? Entonces, muchos lugares, de acuerdo. Y dices tú, eso cuando uno después que regresa del estudio, pues es tan interesante ver todas esas manifestaciones que de repente te das cuenta que en una casa, en la entrada de la casa, está la imagen de la Virgen o un pequeño nichito, etcétera. Sí. O cuando vas por la calle, de repente ves así como un montículo y la imagen de la Virgen en la parte de arriba, ¿no? O la calcomanía que dice hogar es católico con la imagen de Guadalupe, ¿no? Entonces, les digo, son tantas expresiones que tenemos de esa manifestación de religiosidad que es cuanto más conscientes somos, más podemos disfrutar quién ha sido la que se acerca a nuestra vida, ¿no? Entonces, de acuerdo. Y les digo, lo mismo como lo entendía el pueblo mexica, pues a través de ella se llega a descubrir una experiencia de que es ese dador de la vida. Entonces, también para con nosotros. De acuerdo. Pues adelante, padre, si nos ayuda con una pequeña oración ya para retirar y para ir cerrando ya lo que es esta charla. Muy bien, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida que nos sigues regalando hasta este momento. Gracias porque has querido compartirnos la experiencia a través de tu Hijo, asumiendo también nuestra condición humana. Queremos poner en tus manos cada una de nuestras necesidades, tanto personales y familiares, que podamos siempre tener y contar también la intercesión de María. Ella, como la primera abogada, la primera experiencia, también testiga sobre todo también de este amor tuyo, nos ayude también a nosotros a descubrirte como parte de nuestro caminar y podamos así también responder en esa libertad con un sí constantemente en nuestro camino de vida. Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos e ilumina nuestro caminar y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Y pues una vez más, gracias por el esfuerzo, gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Se lo digo de todo corazón y no porque estemos grabando, ya se lo he dicho fuera, esta es su casa. Gracias. Lo que podamos hacer para apoyarle en su apostolado, en lo que sea, ya sabe, tanto medios electrónicos, sé que le gusta la música, ya le he dicho, véngase a grabar, Padre. Usted solo, reúna a Joel, haga lo que quiera, pero véngase para acá y con mucho gusto los apoyamos igual. Cualquier cosa que le podamos ayudar por allá en Guaymas, ya sabe que eso será un placer. Bueno, mis hermanos, pues estoy seguro que disfrutaron bastante esta charla con nuestro amigo el padre Edgar Matus. Y pues Dios los bendiga, un abrazo para todos
Bye bye. Cuídense mucho. Saludos a todos.